Una victoria épica para Javier Milei. Sobran los adjetivos para el triunfo contundente que obtuvo la fuerza oficialista en Argentina este fin de semana en elecciones que eran consideradas clave. Laura Soto está con Noticias Internacionales a esta hora. ¿Cómo estás, Lau? Hola, ¿qué tal, Esteban? Muy buenos días. Tú lo describes muy bien porque realmente fue sorpresivo el resultado que obtiene entonces la Libertad Avanza en estos comicios legislativos que tenían por objetivo renovar un tercio del Senado, la mitad del Senado y un tercio de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto ha sido realmente sorpresivo el resultado porque ni siquiera los analistas pensaban de que podía obtener un triunfo tan grande como el que tuvo finalmente. Y las encuestas no mostraban eso, por un lado, las encuestas no reflejaban este triunfo, y por otra parte también en las elecciones provinciales en Buenos Aires en septiembre, ya la Libertad Avanza había obtenido una derrota bien relevante, o sea, el escenario auguraba... El oficialismo esperaban, por ejemplo, tener un triunfo tan... Por ejemplo, en el caso de los diputados, suben de 37 que tenían anteriormente a 93 diputados de la Libertad Avanza. 93 escaños, ¿ya? Exactamente. Y de senadores de 6 a 19 escaños, es decir, ahí es bastante amplio entonces la cantidad de escaños que obtienen con estas elecciones, así por lo tanto también lo celebraba entonces el presidente Javier Milei, quien también hablaba de finalmente que con la idea es poder seguir avanzando en las reformas también que tienen por objetivo, ¿no es cierto?, para seguir los siguientes años que todavía le quedan de gobierno, que son 2. Por eso era tan relevante este proceso de elecciones. Sí, de todas maneras ahora también el desafío es poder ver con qué partidos logra hacer también en este caso una suerte de coalición o al menos obtener apoyo. Por ejemplo, el caso del PRO también, que se ha ido por su lado en este último tiempo, y ahora también lo que tendría que hacer en este caso el presidente argentino es lograr también, por supuesto, obtener los apoyos de este partido liderado por el expresidente Mauricio Macri, y así podrían superar en este caso la mayoría que lidera en este momento Fuerza Patria, o la primera minoría en este caso del Congreso argentino. Pasemos a escuchar lo que dijo Javier Milei y luego comentamos más sobre este tema. Muy bien. No solo vamos a defender las reformas ya hechas, sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro. Quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo. Hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Ahí está el mensaje de Javier Milei, contento, evidentemente, bien eufórico por el triunfo. Claro, porque esto tiene dos lecturas. Primero, desde el punto de vista práctico, tiene la fuerza parlamentaria suficiente entonces para avanzar con reformas tributarias, en el sistema de pensiones, entre otros aspectos, laboral también, que son fundamentales en el plan muy ambicioso de reforma profunda que ha empujado Javier Milei. Entonces, claro, le da ya un piso distinto. No tiene las mayorías suficientes para legislar solo, va a tener que negociar. Por supuesto. Pero el piso que tiene es altísimo. Pero yo diría que más relevante que eso todavía es el respaldo que la ciudadanía le ha dado a un presidente con las características y los rasgos personales que tiene. Ya sabemos cómo es Javier Milei y cuán agresivo puede ser, incluso rayando en lo violento en algunas de sus declaraciones, sus intervenciones. Pero eso no parece importarle mucho a los argentinos, que le dan el respaldo legislativo. Y por otra parte también una ciudadanía que está dispuesta a aceptar las consecuencias negativas que también trae la reforma que ha impulsado Milei. O sea, esto ha traído una situación de precariedad para mucha gente también, recortes desde el punto de vista del gasto, aumento de precios en servicios básicos, desde el punto de vista del acceso también a pensiones, etcétera. O sea, ha tenido un efecto directo, pero la ciudadanía le da el respaldo. Dice, estoy dispuesto a... digamos, pagar ese costo, pagar el precio de todo el proceso por un objetivo mayor, que es lo que siempre Javier Milei transmitió, porque él desde el momento en que asume dice, vienen tiempos difíciles, y reconocía, no hay plata, en fin, varias frases célebres que quedaron para la historia. La ciudadanía está dispuesta a aceptar eso en pos de una reforma y un cambio estructural, digamos, en Argentina. Aquí también creo que hay un fuerte voto antiperonista. De hecho, aquí lo que decían, por ejemplo, analistas, que al ver lo que ocurrió, por ejemplo, en las elecciones provinciales de septiembre en Buenos Aires, que gana el peronismo con una alta diferencia respecto a la Libertad Avanza, aquí lo que sucede es que seguramente también el votante que es más antiperonista
justamente acudió en este caso a las urnas, luego de este resultado que se obtuvo en septiembre, que también ahí podría explicarse por qué, por ejemplo, en este caso Javier Milei obtuvo un mejor resultado que lo que obtuvo en septiembre, y también con gran importancia lo que ocurrió particularmente en la provincia de Buenos Aires, porque es ahí donde se obtiene casi el 40% del censo nacional, es decir, la provincia más poblada, por supuesto, del país. Ahora también hay que ver si es que las amenazas, en este caso de Donald Trump, algún tipo de injerencia tuvieron también, porque por supuesto vimos que cuando él supedita su apoyo económico a lo que ocurra en estos comicios, por supuesto que eso afecta entonces a la economía argentina. También hay que ver si es que eso de alguna forma tuvo algún tipo de efecto en estas elecciones. En la ciudadanía. Exactamente. Sí, podría haber tenido algún efecto. Y en este sentido, el presidente estadounidense, por supuesto que felicitó a Javier Milei en sus redes sociales, habló de una aplastante victoria, y esto ya quizás también lo calma un poco al gobierno de Javier Milei respecto a ese apoyo económico que habían ofrecido. Claro, es que esto tiene efectos prácticos desde el punto de vista financiero. En la medida en que Donald Trump ve que hay piso político para el gobierno de Javier Milei, probablemente está más dispuesto a darle el apoyo que le había ofrecido con este swap, este mecanismo de cambio de pesos argentinos por dólares de 20.000 millones de dólares, que le permite mantener reservas suficientes al gobierno de Argentina y al Banco Central para poder cumplir con sus compromisos de pago, etcétera, y seguir adelante con la estrategia que ha trazado Milei. Y por otro lado, es más probable también que esté en condiciones otras instituciones privadas articuladas por Estados Unidos de apoyar también con otros 20.000 millones de dólares adicionales al gobierno de Argentina. O sea, de hecho, cuando uno ve los números de esta mañana, los futuros de las acciones en Wall Street relacionadas al mercado argentino, los ADR iban subiendo más de 30%, el precio del dólar también se afianzaba, o sea, se ha visto harto furor, digamos, desde el punto de vista del mercado financiero después del resultado. O sea, la reacción ha sido importante. Súper favorable. Y vemos también entonces que esta legitimidad, esta falta de legitimidad que ha tenido el gobierno de Javier Milei en los últimos meses, por ejemplo, este escándalo de corrupción que involucra a su hermana Karina, también algunos candidatos que se presentaban a estos comicios, pero que tuvieron que bajar su candidatura al estar involucrados con grupos narcotraficantes, es decir, también... El caso de Spert, por ejemplo, pareciera que todo eso finalmente no le afecta en los resultados y obtiene un triunfo mucho mayor del que pudiesen incluso dentro de la misma libertad Avanza haber esperado, y eso también es muy importante. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con el peronismo, Fuerza Patria, quedan alrededor de una distancia de 10 puntos porcentuales más o menos. De hecho, también ahora quien ha hablado, por supuesto, ante los simpatizantes de Fuerza Patria ha sido, en este caso, Axel Kicillof, quien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien fue, digamos, el artífice también del triunfo que obtuvo la provincia en septiembre pasado, porque él tuvo la decisión finalmente de separar estos comicios que normalmente se hacen juntos. Él decidió hacerlos de la provincia por separado y finalmente fue un acierto político porque logra el triunfo del peronismo. Pero ahora, por supuesto, que ha sido bastante distinto el resultado y no se obtuvo ese triunfo que pudo haber esperado en este caso el peronismo, a diferencia de lo que ocurrió en septiembre pasado. Escuchemos lo que dijo entonces el gobernador bonaerense respecto a estos resultados. Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen. Quiero agradecer también especialmente a alguien que debería estar acá, pero está injustamente expresa, a Cristina Fernández de Kirchner. El pueblo sufre y la patria no se vende, porque el futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo. Muchísimas gracias. Bien, lo que yo te mencionaba ahora es que Fuerza Patria corre el riesgo de perder la primera minoría en este caso, si es que finalmente la Libertad Avanza se une con el PRO, esto particularmente en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si bien el peronismo no pierde ningún escaño, de hecho, en el caso de los diputados obtiene 44 escaños y en el caso de senadores gana otros 7, o sea, de todas formas hay una ganancia por parte de Fuerza Patria. Aún así, se ve amenazado en base a las coaliciones o los grupos las fuerzas que unan, en este caso, la Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso. Así que, por supuesto, que ahí habrá que ver cuáles negociaciones van a seguir de aquí adelante. Y eso es lo importante también, ¿no es cierto? Que
qué uniones logra prometer y comprometer, en este caso La Libertad Avanza, para poder finalmente sacar adelante los proyectos que le quedan. Bien interesante el análisis que viene. Vamos a estar, por supuesto, con más detalles más adelante, viendo cómo reaccionan también los mercados allá en Argentina y qué consecuencias tiene el triunfo que obtuvo el oficialismo entonces en esta legislativa. Laura, nos vemos más rato. Que estés muy bien, nos vemos. Chao. 9:39, nos vamos a ir a una pausa revisando imágenes de